Buenas, ¿cómo andan? Espero que estés muy bien. En el episodio de hoy quiero traerles un tema que me encanta, que me parece muy apasionante y muy importante conectar con esto y saber reflexionar sobre lo que es para cada uno este tema. ¿De qué les voy a hablar hoy? Hoy les voy a hablar sobre la motivación. La motivación, ¿qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo poder conectar con esa motivación? Si hay formas de poder alimentarla, por así decirlo, o si es algo que simplemente se tiene o no se tiene. ¿Sí? Y también cómo se conecta esto con nuestro camino vocacional. Cuando nosotros encontramos eso que nos gusta, eso que nos apasiona, no quiere decir que todo el tiempo, el 100% de nuestro tiempo, estemos motivados, con ganas, con chispa, con ese fuego interior que nos enciende a tomar acción, a hacer, ¿sí? Entonces es importante entender también de dónde viene la motivación o de dónde podemos extraerla o alimentarla de alguna manera. Bien, quédate si quieres saber un poco sobre esto, si quieres escuchar también mi camino sobre cómo yo fui encontrando diferentes herramientas que me fueron ayudando a comprender más sobre la motivación en la vida. Primero que nada, me gustaría relacionar a la motivación con algo que desde la astrología le llamamos el elemento fuego, ¿sí? En astrología estudiamos los 4 elementos: fuego, aire, tierra, agua, y para mí la motivación está muy relacionada a lo que es el elemento fuego. Cuando hablamos del elemento fuego tiene que ver con cierta vitalidad, con cierto impulso, ¿sí? Con esa energía de arranque, de inicio, de tomar la iniciativa, de deseo, de ir por lo que quiero, ¿bien? Y todas estas características del elemento fuego tienen mucho que ver con eso que nos motiva en definitiva. Y si hablamos de motivación, la palabra por definición ya nos está hablando de movimiento, ¿sí? De aquello que nos mueve, que nos genera o que nos permite de alguna manera conectar con la acción, con ese impulso de movernos del lugar, de donde sea que estemos, ¿sí? De tomar una decisión, de hacer, ir hacia el hacer. Y eso es el elemento fuego, ¿no? Si nosotros también lo hablamos de la astrología, por un lado. Por el otro lado, podemos hablar de lo que es, por ejemplo, la pirámide de Maslow, ¿sí? Maslow, para los que no conozcan esta pirámide, son las pirámides de las necesidades, ¿sí? Donde tenemos las necesidades más fundamentales que tienen que ver con la supervivencia, como por ejemplo la necesidad de comer, ¿no? La necesidad de reproducirnos, la necesidad de tener un techo, un hogar, un resguardo, y así hasta ir subiendo en la pirámide de las necesidades, donde las más altas tienen que ver con, por ejemplo, la autorrealización o la realización personal, ¿no? O el relacionarnos con la sociedad, ¿no? A donde aparecen los vínculos, las relaciones. Todo esto lo plantea como en una pirámide de necesidades, que básicamente la idea de la pirámide y de organizar esto para Maslow era poder encontrar cuál era nuestra motivación. Por ejemplo, si yo necesito comer por una cuestión de necesidad, bueno, eso me va a mover a mí por ejemplo, antiguamente nos movía a cazar, ¿sí? A buscar algún tipo de alimento, ya sea cazar o recolectar o lo que fuere, pero eso era una motivación, ¿sí? Entonces, muchas veces en la pirámide ustedes van a encontrar que en el punto más alto tienen lo que es, por ejemplo, la realización o el camino de la autorrealización, donde ya hablamos de conceptos como propósito o vocación, ¿bien? Entonces, en los puntos más altos está en esos puntos, donde también funcionan como una motivación. Pero, según Maslow, según esta pirámide, para lograr llegar a ese punto, yo tengo que haber tenido resueltas y cubiertas las otras necesidades, ¿no? Si yo todavía estoy pensando en qué voy a comer o si voy a comer, no voy a estar pensando mucho en a ver cuál será mi vocación en la vida, qué es eso que me encanta, porque evidentemente tengo necesidades previas que cubrir antes que eso, ¿bien? Entonces, a lo que voy con esto es, por un lado, compartirles esta herramienta o esta visión de Maslow que nos permite ordenar un poco este tema de las motivaciones, de las necesidades, pero en relación a entender qué es eso que hoy nos está motivando. Entonces, cuando hablamos de la vocación, es un gran motor que nos motiva una vez que nosotros encontramos ese propósito, ese llamado a ser, ¿no? A ser ese ER en la vida. Realmente conectamos con una motivación muy profunda que ya no tiene que ver con algo que yo busco afuera en este caso, sino que tiene que ver con un fuego que nace desde mi interior. Bien, un poco hablando otra vez del elemento fuego, como lo había traído al principio. Entonces, la motivación en nuestra vida es muy importante saber y aprender a reconocerla en el sentido de saber cómo yo puedo promoverla en mí, ¿sí? Porque no es algo que simplemente me nazca. Hay personas que tienen más fácil
el sentirse motivadas quizás, porque por ahí, por ejemplo, en su carta natal pueden tener más fuego, entonces siempre están más predispuestas a tomar acción, a hacer, a probar, ¿no? A arriesgar también, a ir por eso que quieren, a sentirse motivadas a hacer. Pero hay personas que les cuesta más quizás conectar con ese fuego, con esa motivación, necesitan como ese empuje para arrancar, para tomar la iniciativa. Entonces también está bueno esto que cada uno lo lleva a su vida y vea cómo se registra con esto de la motivación. Pero sí me parece importante destacar y compartirles que, por ejemplo, a mí en mi camino, la motivación no es algo que esté siempre o todo el tiempo. No es que todos los días te levantás con todas las ganas de vivir tu día o lo que sea que tenés en tu rutina. Bien, a mí me pasa a veces que yo entreno todas las mañanas, tengo toda una rutina matutina previa a entrenar en este caso, y a mí me encanta entrenar, pero hay días que me levanto, apenas me despierto y digo, uff, qué fiaca tener que ir, levantarme, entrenar, ya sea porque ese día hace frío, porque ese día quizás me levanté un poco más cansado o lo que fuera, ¿no? Pero son un montón de situaciones que nos suceden, que son parte de la vida, y por eso me parece importante destacar que por lo menos en mi camino la motivación es algo que lo aprendo a construir en el día a día también. No dependo de algo externo, ¿sí? Para sentirme motivado. A veces lo externo nos ayuda, pero yo aprendí que es mucho más valioso e importante aprender a construir la motivación desde adentro, ¿sí? ¿Qué me refiero con esto? Si bien a veces las cosas externas, ya sean personas, situaciones o algo que nosotros queremos desde el afuera, nos puede ayudar y nos puede impulsar, bien, a tomar acción, a motivarnos, a sentirnos con esa chispa de fuego. Hay algo que es clave que yo, por ejemplo, hoy, al tener muy en claro mi camino, mi vocación, hacia dónde quiero ir y también qué quiero dar yo, ¿no? Porque cuando nosotros encontramos nuestra vocación, una pata que es fundamental no es simplemente decir, bueno, yo ya sé qué es lo que me apasiona y hago eso que me apasiona, sino es que es también encontrar qué beneficio yo puedo ofrecer a mi comunidad, a mi entorno en relación a eso que a mí me encanta o que me sale bien o que me gusta. Y eso se vuelve para mí una gran motivación. Bien, y ese es uno de los motores que hoy utilizo para yo cada día levantarme y decir, bueno, hoy voy, por ejemplo, a grabar este podcast, hoy voy a grabar un reel, hoy voy a tener una sesión, hoy voy a hacer un taller, ¿no? Donde voy a compartir lo que yo aprendí con personas que quieran conocerse más, que quieran estar buscando una transformación en su vida o vivir más plenamente, vivir más alineada con su esencia, con su ser, que de hecho de eso se trata, ¿no? Encontrar nuestra vocación. No es que van a desaparecer los problemas, no es que por encontrar, por ejemplo, tu vocación, bueno, como les decía, te vas a sentir motivado todos los días, todo el día. No es que la vida se vuelva una fiesta, por así decirlo, sino que cada cosa que vos vas viviendo, incluso los obstáculos, perdón, ando un poquito engripado, incluso los obstáculos se tornan con un gran sentido en nuestra vida, ¿no? Y creo que ahí entra una de los aspectos más importantes que tiene que ver con la motivación y que tiene que ver con esto del sentido. De hecho, desde la astrología, uno de los signos de fuego es Sagitario, que es el último. Nosotros tenemos primero Aries, después Leo y después Sagitario. Y son tres tipos de fuegos diferentes, ¿bien? Por ejemplo, Aries es un fuego más impulsivo, más iracundo, poco reflexivo, es simplemente quiero algo y voy y tomo acción, no hay una reflexión. Leo ya tiene que ver con un fuego mucho más relacionado al reconocimiento, ¿sí? Al ser el centro de atención también de su entorno, por ejemplo, de brillar, busca que lo vean. Y Sagitario ya tiene que ver con un fuego que viene justamente con esta búsqueda de sentido de la vida, ¿sí? Aquellas cosas que a nosotros nos permiten construir un significado a, por ejemplo, levantarme todas las mañanas, ¿no? Para mí, ¿cuál es el sentido de hacer lo que hago todos los días, ¿no? Un sentido profundo, obviamente. Y llegar a ese punto muchas veces lleva tiempo. Algunas personas lo tienen más claro y otras personas lo tienen menos claro, pero yo creo que el sentido y el significado todos tenemos la capacidad de encontrarlo en nuestras vidas y a veces es cuestión simplemente de abrirnos y darnos la posibilidad de preguntarnos ¿para qué? Que es una de las preguntas que por lo menos a mí me ayudan a conectarme con esto del sentido o del significado. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Sí? ¿Para qué me levanto cada día? ¿Para qué, no sé, voy a entrenar? ¿No? ¿Para qué me pongo a grabar
un podcast, ¿sí? Entonces, cada acción que nosotros hacemos tienen un sentido profundo, tienen un significado, que eso es único para cada uno y que sí, en el camino yo creo vas encontrando personas que se alinean más a ese sentido o no. Y eso está bueno porque cuando te vas encontrando con personas que se alinean a ese sentido de vida, a ese significado, a esa filosofía de vida en definitiva, y a esa vocación, por ejemplo, también terminan siendo un motor de motivación. Hoy, por ejemplo, temprano me tenía que reunir con una amiga y colega porque estamos trabajando sobre un proyecto en conjunto. Y me compartía que no se sentía motivada, que hoy se había levantado poco motivada. Entonces como que, bueno, estaba un poco desganada, ¿sí? Y yo le decía que está perfecto, que está buenísimo, que a mí me pasa. Hay días que me levanto con todas las ganas, con toda la energía, y hay días que no tanto. Pero que a mí en lo personal, yo, por ejemplo, tengo mucho elemento tierra, me ayuda mucho el conectarme con la rutina, el hacer lo que tengo que hacer, más allá de si tengo todas las ganas o no. A mí me ayuda, una vez que yo ya conecto con la tarea, a después encontrar esa motivación. Es como aprendí a construirla, como decía hace un ratito. No a esperar que suceda, ¿no? Que bueno, a ver si hoy me levanto con ganas, no, bueno, capaz que mañana me levanto con ganas y hago lo que tengo que hacer. Porque si esperás a eso, la realidad es que se te va la vida, se te van los días y nunca vas a poder lograr eso que querés, lo que sea, ¿no? Acá ya tiene que ver con las ambiciones de cada uno. Y por ambiciones no solo hablo de ambiciones por materialistamente hablando, o materialmente hablando, ahí está, ambiciones materialistas, sino ambiciones que a mí me gusta decir, ambiciones que vienen del corazón, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando hago esto que hago, tiene que ver con ambiciones que yo considero que vienen de mi corazón, que tiene que ver con algo que yo busco compartir a las personas, a quienes estén del otro lado escuchándome, que pueda también ayudarlas a esclarecer, ¿no? Su camino, su vida, a entenderse más, a entender justamente cuál es su sentido, a encontrarle un significado a su vida. Para mí es muy importante encontrarle un sentido a nuestra vida y eso le corresponde a cada uno. Como digo, en el camino te vas encontrando con mucha gente que te puede ayudar a encontrar el sentido, que te puede dar métodos, que te puede dar, ¿no? Como un montón de herramientas, pero que en definitiva el proceso de encontrar un sentido a la vida depende de cada uno, ¿sí? Depende de la decisión y de la predisposición de cada uno de cómo quiera vivir la vida. Una vez que vos encontrás ese sentido, y que lo traigo mucho porque yo en lo personal encuentro mucha motivación y durante muchos años estuve trabajando en eso. La realidad es que no es que lo encontré un día y ya está. Fue un trabajo constante, fue un prueba y error, fue un encontrarme en situaciones incómodas muchas veces y que una vez que nosotros lo encontramos, los conflictos, los obstáculos, las dificultades no desaparecen, los problemas no desaparecen, o sea, porque acá me parece interesante no romantizar esta cuestión del sentido de vida, como bueno, encontrás el sentido de tu vida y todo se ilumina y todo es color de rosas. No, no se trata de eso, de hecho, para mí todo lo contrario. Cada situación que vivís, incluso las malas, entre comillas, como nosotros las solemos juzgar, que son malas para nosotros, para cada uno, digamos, en su experiencia, se tornan con un sentido, ¿sí? A mí me gusta siempre encontrarle el sentido. Y no tiene que ver con positivismo, con, ay, bueno, hay que ser positivo y bueno, todo tiene un sentido y, no, si estás mal, pero ese malestar tiene un sentido para vos. Entonces es escucharlo. Si hoy un día que no te levantás con todas las ganas, bueno, hay algo que evidentemente te está pasando a nivel emocional, que es parte de vos, que tiene un sentido para vos, si también le das el espacio y te das el espacio de conectar con eso. Bien. Y es más, yo me encuentro muchas veces más motivado por situaciones que me generan obstáculos, ¿sí? Porque obviamente las resignifico y me puedo reinventar a través de eso y eso me termina motivando más, moviendo a transformarme, a generar quizás nuevas estrategias, nuevos cambios, nuevas formas de relacionarme con mi entorno, con mi vida y conmigo mismo. Yo gracias a un montón de crisis empecé a tomar decisiones diferentes a como las tomaba antes y eso me generó transformaciones y encontrarme en un camino diferente, más alineado a mí, porque cada crisis o cada dificultad, si nosotros sabemos tomarla con conciencia y con compasión también hacia nosotros, nos permite alinearnos
más auténticamente a quienes somos. Y el camino de la autenticidad tiene que ver con el camino de la vocación, ¿sí? Es decir, transitar un camino con vocación consciente es caminar un camino auténtico, es hacer tu propio camino. Estamos acostumbrados a tratar de, a veces, de seguir caminos impuestos, mandatos, que son inconscientes muchas veces y que son cosas que le funcionó a alguien en algún momento seguramente, les trajo resultados quizás muy buenos para su vida, para su realidad, pero que quizás a mí no me funcionen, o quizás me funciona una de esas 10 cosas. Y ahí es donde entran los referentes también, que no sería el compararnos. Para mí los referentes son justamente referencias que nos traen información sobre nosotros mismos, sobre eso que nos gusta, eso que queremos o eso que no queremos, porque referentes, por lo menos yo invito a que tengan referentes dentro de lo que los guía hacia eso que quieren, y ahí eso los ayuda a trabajar la motivación, ¿no? Eso nos motiva, tener objetivos, tener una meta, tener una visión sobre lo que queremos. Eso también a mí en lo personal me llevó mucho tiempo trabajar sobre esa visión, ¿sí? Es decir, ¿qué quiero? ¿Cómo me quiero ver? ¿No? La realidad es que no fue fácil encontrar esa visión y de hecho es algo que lo sigo afinando día a día, mes a mes, porque cuando vos vas creciendo, vas incorporando nuevas distinciones, nuevas experiencias, esa visión se va transformando también, no es algo fijo, ¿bien? Porque quizás yo hoy planteo una visión de acá a 5 años y de acá a 2 años no voy a ser el mismo que hoy. Por lo tanto, esa visión es probable que se transforme y está bien que eso suceda. Pero siempre está bueno tener una visión sobre la cual trabajar. Bien, es decir, tener una visión sobre la cual se va transformando. Distinto es a no tener una visión. Y cuando hablo de visión, lo traigo muy a colación porque tiene que ver con el elemento fuego y tiene que ver con la motivación. ¿Sí? Tener una visión clara de hacia dónde yo quiero ir, como un norte, podemos ponerle, eso a mí me motiva. Bien, entonces en el camino, todo lo que va sucediendo, yo ya tengo una motivación de, bueno, ok, yo quiero tal cosa y en el camino me voy a encontrar como un montón de obstáculos, pero yo nunca dejo de olvidarme hacia dónde estoy yendo o hacia dónde quiero llegar, ¿no? ¿Cuál es esa visión que yo tengo? Entonces me permite afrontar todo eso de una forma diferente. ¿Sí? Incluso cuando a veces no tenga ganas de recordarme a mí mismo para qué hago eso que hago. Bien. Así que me gustaría escuchar también del otro lado cómo te llevas con la motivación, cómo te resulta en tu vida, qué herramientas o qué técnicas utilizás para motivarte en el día a día, porque eso yo considero que cada persona va encontrando su fórmula, ¿bien? La va encontrando. Por ejemplo, para mí el encontrar un sentido en mi vida, el trabajar sobre mi visión me ayudó mucho a trabajar la motivación de mi día a día, de mi semana a semana, de todo lo que hago, lo que planifico, a tomar decisiones también, por supuesto, desde un lugar mucho más consciente. Así que me gustaría también escucharte del otro lado cómo alimentás tu motivación en el día a día, cómo alimentás ese fuego interior, ¿sí? Que te impulsa a hacer, incluso cuando a veces no tenés tantas ganas de hacer. Espero que este episodio te haya ayudado para también reflexionar, eh, para poder encontrar mejor tu motivación. Y si estás buscando trabajar sobre ese tema, podés contar conmigo para acompañarte. Hay un montón de herramientas que yo utilizo para mí en mi camino personal y profesional y que siempre las brindo también en mis consultas, por ejemplo, a través de la carta natal, a través del coaching, ¿bien? Hay un montón de formas y métodos que te pueden ayudar a poder obtener una mejor dirección, ¿sí? Sobre qué querés, qué sentís, qué te pasa o qué te gustaría también vivir y que quizás no estás viviendo. Y en todo esto lo nombro porque tiene mucho que ver la motivación, aquello que nos mueve. Entonces me gustaría saber qué es eso que a vos te mueve en tu vida. Si llegaste hasta acá, te agradezco por haber escuchado todo el podcast, todo el episodio, y nos estamos viendo en el próximo episodio de la próxima semana. Nos vemos.